nuestro Señor Jesucristo sea la que more y gobierne en cada uno de sus corazones, amados hermanos. Hermosa la palabra de Dios y el consejo muy atinado, gracias a Dios. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Les pido una vez más, demos lectura al libro de Nehemías 1:4 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dios les pague. Siéntense. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Seguimos con el tema valores. ¿Desde qué óptica? Debemos entender, obviamente, el concepto valores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valores? Bueno, valores es la cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Lo repito otra vez. Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Sin embargo, hermanos, la apreciación, buena opinión o consideración hacia una persona varía dependiendo la perspectiva de los ideales de una persona o grupo de personas. ¿Cómo es esto? No debería de ser lo mismo, debería, pero no es. Un ejemplo, si de repente yo me empezara a autopercibir como mujer, o si yo me autopercibiera como un rinoceronte, seguramente para algún colectivo o comunidad yo sería bien aceptado y me verían bien. Pero para otros, con una moral más sana, aún siendo ateos, con una moral más sana, pues yo estaría mal, yo tendría un trastorno. En el caso de nosotros, los hijos de Dios, pues me dirían, necesitas a Cristo en tu vida. Por eso es que decimos que varían. Los valores varían dependiendo a qué perspectiva. Pero independientemente de los diversos colectivos sociales que hay o que pudiera haber, para los hijos de Dios, ojo, los verdaderos hijos de Dios, la opinión que vale es la de Dios. La sabiduría eficaz es el temor de Dios. La voz que se debe de escuchar siempre es la voz de Dios. La primera palabra la da Dios, la última palabra la da Dios, y la palabra de Dios es la palabra que verdaderamente importa. Y sí está bien que le dé la gloria al Señor, eso da a entender que usted tiene a Dios en primer lugar. Y de ahí es donde partimos, hermanos. En el eje de la palabra de Dios. En ese eje es donde nos mantenemos y donde los valores tienen soporte y dirección. Esto es a lo que definimos como la óptica de Dios. La palabra óptica, del origen latín ópticos, significa visual, y la palabra ico, relativo a, que quiere decir relativo a la visión. En ese tema entonces veremos los valores, que son el conjunto de cualidades por las cuales una persona es apreciada, con relación a la visión de Dios. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Para empezar, la óptica de Dios. La óptica de Dios, y cuando me ponía de acuerdo con mi hermano, que llevó la primera parte, pues veíamos la antítesis de lo que el mundo quiere, y es que a Dios no le interesa si usted es gordito, gordita, morenita, de un físico atractivo o no. Dios centra su visión en su corazón. Siempre ha sido así, en el corazón. Mis palabras pueden expresar miles de cosas,
pero las intenciones del corazón pueden ser opuestas a lo que yo estoy diciendo, a lo que estoy expresando. Es más, hay quienes pueden abrazar, saludar, hasta de beso, a quienes odian, a quienes les cae mal. Se puede dar una apariencia de justicia y santidad ante la iglesia, pero tener un montón de pecados ocultos, nadie lo va a notar. Se pueden hacer cosas que parecen buenas, hacer o decir cosas que parecen buenas, pero que tienen intenciones maliciosas. Y de todos estos ejemplos y aún más, la gente puede ser engañada, usted puede ser engañada y defraudada. Pero ¿qué creen? A Dios nadie lo engaña. A Dios no se le puede engañar. Nadie puede burlarse de Dios, y los que lo han intentado han terminado muy mal. El Señor Dios Todopoderoso todo lo sabe, Él todo lo ve, todo lo conoce. Nada de lo que hagamos puede engañar a Dios, porque Él mira lo que el hombre no puede mirar. Dios es el único que puede ver desnudo su corazón. Y a Él sea la gloria para siempre. Primera de Samuel 16, 7. Búsquelo. Es más, ayúdenme a leerlo, pónganse de pie. Lo iba a leer yo, pero ayúdenme a leerlo ustedes. Como dicen los siervos de Dios, de ánimo pronto. Primera de Samuel 16, 7. Con todo respeto a la palabra de Dios, de pie. Amén. La óptica de Dios se centra en el corazón de la mujer, en el corazón del hombre. Ahí es donde el Señor comienza a mirar, y también ahí a pulir, a forjar, a labrar un corazón conforme a sus designios por medio de su palabra. Al nombre del Señor sea la gloria. Ahora bien, los valores conforme a la óptica de Dios. Los valores conforme a la óptica de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, y lo digo con seguridad empezando de mí, nadie es perfecto. Todos tenemos errores, pero el Señor sí considera cuando el corazón es sincero, es genuino, cuando tiene disposición, cuando está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Así como Dios también ve cuando hay orgullo, vanidad, vanagloria y cosas que pueden estropear sus propósitos divinos. Él todo lo ve. Y aquí tenemos a un hombre llamado Nehemías, y conforme a la luz de la palabra vamos a analizar algunos valores que destacan en el corazón de este siervo de Dios. Cabe mencionar, y lo digo anticipadamente, que sería imposible analizar cada uno de los valores de la ética cristiana. Son muchos, no terminaríamos. Y esto conforme a la óptica de Dios en cuanto a este tema. Esto llevaría varios temas y una serie de temas. Y esto, pues bueno, también implicaría analizar diferentes pasajes, diferentes personajes bíblicos. Pero en esta ocasión solamente nos enfocaremos a tres que destacan en este pasaje bíblico de Nehemías. Lo que el Señor vio en el carácter del corazón del siervo de Dios Nehemías, y estos son los tres aspectos. Primero, la identidad. Y ya habían hablado nuestro hermano sobre cómo es que el mundo quiere cambiar la identidad. Y fíjense que yo no le pasé mis notas ni nos pasamos nuestras notas. Yo creo que el Señor quiere tratar algo. Ahí está mi hermano. Yo le dije, mira, esto, a ver qué anotaste. El primer rasgo, la identidad. Sabemos que dentro del palacio de un rey que pudo conquistar a Babilonia, que tuvo la capacidad de conquistar a Babilonia, las comodidades, las provisiones, los privilegios, los lujos, la buena calidad
faltaban. Y Nehemías disfrutaba de esos beneficios, pues en el verso 11 del capítulo 1 se revela que él era el copero del rey Artajerjes, un cargo en la realeza que le permitía seguridad y confort. Pese a lo que estuviera pasando el pueblo de Dios, él tenía seguridad y confort, que es lo que muchos hoy en día buscamos o buscan. Sin embargo, en el versículo 4, lo que estábamos leyendo, encontramos algunos aspectos que llaman la atención, porque dice la palabra de Dios: y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré y enlutéme por un ratito, dice, por algunos días. ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué fue? Lo que rompió el corazón de Nehemías para caer en este estado tan depresivo y tan angustiado. ¿Qué pasó? Simple y sencillamente, Nehemías tenía bien definida su identidad. Conocía sus raíces, sus orígenes y sobre todo la ley de Dios, la palabra de Dios que había marcado su vida. El pueblo pecó y el profeta Jeremías, desde antes de que llegara la invasión de Babilonia, ya había anticipado que sería el pueblo llevado en cautiverio por 70 años y que posteriormente a esos 70 años Dios daría la libertad a su pueblo. No lo busquen, solo por si lo quieren anotar. Jeremías 25, 11 al 12. Ahí es donde él ya estaba profetizando, porque Dios anticipaba por la maldad del pueblo, por su pecado. La palabra de Dios siempre está a tiempo. Si tú estás hoy aquí, créelo, escuchando la palabra de Dios, créelo. No fue porque te mandó tu papá o tu mamá, como decía nuestro hermano. Dios tiene un propósito para ti. No es obra de la casualidad. A Dios no es de casualidades. Nuestro Señor es un Dios de propósitos y bien definidos. Y tú vales mucho, hermana. Tú vales mucho, joven. Si estás en este lugar es porque a Dios tú le interesas. Dale la gloria al Señor. El pueblo pecó, el pueblo fue castigado y como consecuencia el pueblo estaba en gran mal y afrenta, porque las consecuencias del pecado siempre son terribles y dejan marcas y dejan heridas que a veces nunca cierran. Es más, por el día de hoy todavía hay quienes cometen pecados y la sangre de Jesucristo los vuelve a perdonar, los vuelve a traer al redil, pero aún así tienen que seguir pagando las consecuencias de sus pecados. Dios perdona, sí perdona, pero las consecuencias de tus pecados las vas a tener que seguir arrastrando. Como escuchamos, Nehemías ya nació en el cautiverio. Podría decirse que él no fue partícipe del pecado del pueblo, porque por el pecado del pueblo el templo fue quemado, los muros fueron derribados y quemados, el pueblo fue hecho esclavo, pero todo tenía un origen: el pecado del pueblo de Dios. Dios no nada más se le antojó decir ahora los quiero castigar. Él anticipó: arrepiéntanse, porque viene esto. No hacen caso y son hechos esclavos. Hoy te dice el siervo de Dios, tu líder juvenil, tu mamá, tu papá, tu pastor: mira, esto está mal, esto no lo debes de hacer, esto. Y si tienes un buen corazón dócil, lo vas a aceptar. Y si tu corazón es necio y orgulloso, hasta te puedes ir de la iglesia, te vas a sentir. Demos la gloria al Señor.
Cabe mencionar entonces que Nehemías tenía bien arraigada su identidad. Él no se hizo a un lado, él no dijo, ellos se lo buscaron, cada quien lo que le toca, Dios a mí me puso en este lugar, no quiero perder mis privilegios, pero no fue así. Él lloró como quien pierde a un ser querido. No sé cuántos de ustedes han perdido a un ser querido, a su papá o a su mamá, a su hermano, no lo sé. Pero si han sentido ese dolor, ese fue el dolor que sentía Nehemías, porque por eso esa expresión y enluteme hace referencia a eso, como alguien que perdió un ser querido. Es importante que ustedes y yo tengamos bien definida nuestra identidad, es decir, ese conjunto de rasgos y características que nos permiten distinguirnos de entre otras personas. Pero, hermano Elías, ¿de dónde surge esa identidad? ¿De dónde sale esa identidad? ¿De la palabra de Dios? ¿Sí o no? Os veo como muy... o tienen sueño o están escuchando la palabra de Dios y están reflexionando. Yo espero que sea lo segundo. Sí, por ahí empieza. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero la verdadera consumación de la identidad como hijos de Dios surge cuando nacemos de nuevo. Cuando surge en la criatura el nuevo nacimiento, que es el que imprime el sello de nuestra identidad en Cristo, claro, entre otras cosas, pero esto es de las cosas principales que te van a dar una identidad. El nacer de nuevo. El tema del nuevo nacimiento es amplio y requiere un tiempo especial, mucho. Seguramente ya lo han escuchado hablar de este tema en algún sermón, en algún estudio bíblico, o quizás sus líderes juveniles ya les han hablado de este maravilloso cambio que el Señor hace cuando se suscita la nueva naturaleza del hombre. Amén. Preparen, mis hermanas, tengan a la mano 2 Corintios 5:17. Hermanos, 2 Pedro 1:4. Hermanas, repito, 2 Corintios 5:17. Hermanos, 2 Pedro 1:4. En su momento les voy a pedir que lo lean. Por lo pronto, hermanos, no vamos a ahondar, sería hermoso ahondar en el tema del nuevo nacimiento. Solo diremos que esto surge, el nuevo nacimiento, cuando Cristo sustituye, escuchen, cuando Cristo sustituye la naturaleza pecaminosa del hombre por su naturaleza santa. Sustituye los ideales mundanos que traemos arrastrando por su carácter moral santo que emana de su palabra. No nos convertimos en dioses cuando nacemos de nuevo, pero somos hijos de Dios con las características de Dios. Esto es lo que define nuestra verdadera identidad, y esto no se trata de una autopercepción, como se dice hoy en día. Yo me autopercibo como cristiano. No te puedes autopercibir. Es Dios quien va a imprimir en ti su carácter. Con el nuevo nacimiento es la naturaleza divina, el carácter de Dios plasmado en sus hijos. Por favor, ayúdenme, mis hermanas. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 Corintios 5:17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Damos la gloria al Señor, hermano. Siéntense ahora, mis hermanos. 2 Pedro 1:4. Amén. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Gloria a Dios. Dios les pague. A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso es algo maravilloso, algo que solo Dios hace. Cuando naces de nuevo, tienes la genética de Dios. Es por ello que los verdaderos hijos de Dios
Tienes la genética de Dios. Si Cristo es bueno, sus hijos son buenos. Si Cristo no es mentiroso, sus hijos no mienten. Si Cristo perdona nuestros pecados, sus hijos saben perdonar las ofensas. Si Cristo es justo, sus hijos obran justicia, sus hijas obran con justicia. Y eso nos da identidad como pueblo de Dios. Si no han escuchado, jovencitas, si no has escuchado del tema sobre el nuevo nacimiento, yo te recomiendo de verdad que lo estudies, que lo investiguen, porque es algo que falta mucho y que se debe de predicar mucho en la juventud, lo que es el nuevo nacimiento. Porque no todos han nacido de nuevo. ¿Tú ya has nacido de nuevo? ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Tienes bien definida tu identidad como hijo de Dios? ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y si todavía no, aquí está el Espíritu de Dios tocando a la puerta de tu corazón. Al nombre del Señor sea la gloria. Hoy el mundo no sabe, no tiene identidad. Como decía nuestro hermano, quieren que pierdas tu identidad. A tal grado de que muchos no saben si son mujeres o son hombres. Pero tú eres un hijo de Dios. Y tú eres una hija de Dios. Que ama al Señor. Al Señor sea toda la gloria y la alabanza. Que tengamos siempre, hermanos, bien definida nuestra identidad. Bueno, pasamos al segundo punto, la empatía. Una vez entendiendo la identidad de un hijo de Dios, podemos ver un rasgo más de Nehemías, que es la empatía. Entiéndase por empatía la capacidad de sentir como propio el dolor ajeno. Nuevamente, porque veo que anotan. Entiéndase por empatía la capacidad de sentir como propio el dolor ajeno. Como leíamos anteriormente, Nehemías lloró como propia la situación crítica de sus hermanos, porque tenía una identidad y por esa razón su empatía lo hizo quebrarse en el dolor junto con sus hermanos. Él lloró. Dice, sentéme y lloré. Se entiende que él no se quedó quieto, sino que, como quien dice, se fue para atrás y se sentó y lloró por la angustia que estaban pasando sus hermanos. ¿Usted es empático con sus hermanos o con los miembros de la iglesia? ¿Usted sufre con el dolor de sus hermanos? A veces creo que nos falta compasión. Pareciera que actuamos como aquel sacerdote o como aquel levita que dejaron tirado en el camino a aquel hombre que fue asaltado y golpeado por los ladrones, medio muerto. Conocemos todos esta parábola y sabemos que fue un samaritano, alguien con quienes los judíos no podían tener trato. Fue un samaritano quien ayudó y curó las heridas de este hombre, según Lucas 10:24. Se supone que un levita, un sacerdote, eran personas de quien se esperaba recibir esa caridad, esa empatía, pero no fue así. Hoy en día se espera que un hijo de Dios, que una hija de Dios, que conoce a Dios, que habla con Dios, que teme a Dios, que obedece su palabra, deba tener esa empatía, ese dolor, ese sufrimiento que también sufren nuestros hermanos, como Nehemías. Pero a veces pareciera que nosotros también dejamos a nuestros hermanos tirados en el camino. Dios nos ayude. A veces nos falta esa compasión y yo le quiero invitar, recuerde ahorita, yo sé que son jóvenes, hermanos grandes todos, recuerde ahorita y traiga a la mente aquellas cosas que le preocupan, aquellas cosas que le quitan el sueño, aquellas cosas que inclusive lo hacen llorar. Toda esa lista, y ahora responda de esa lista de problemas y cosas que lo preocupan, que lo angustian, ¿cuántas tienen que ver con tu vida y cuántas con la vida de los hermanos o de tu prójimo? En esa lista, la necesidad de tu prójimo está, lo que te quita el sueño.
Y siendo sinceros nos daremos cuenta. Cada quien lo suyo. Que el hermano, que la hermana, que la joven ya no viene, que no era de Dios. Dios nos ayude. ¿Se dan cuenta a la luz de la palabra cómo a veces estamos medio mal? A veces estamos medio mal. Necesitamos pedir al Señor su ayuda para ser empáticos, porque a veces somos buenos, muy buenos, para percibir los problemas que está pasando alguien, pero ¿qué haces? ¿Qué haces para ayudarle? A veces nos es fácil ver las carencias y problemas en nuestra iglesia, porque tú vas a una iglesia, eres parte de esa iglesia, y ves que las cosas no andan muy bien. Pero, ¿qué estás haciendo tú, jovencita? ¿Qué estás haciendo tú, joven, para apoyar a suplir esas carencias? Pregunta y responde al Espíritu Santo. ¿Tú eres parte de la solución o eres parte del problema? A veces vemos cómo es que el grupo juvenil de nuestra iglesia tiene dificultades, pero ¿en qué estás colaborando tú? ¿Eres de los que señala con el dedo o de los que ponen sus manos para trabajar en equipo? ¿Eres de los que dicen, falta esto, falta aquello, deberías de hacer aquello, o de los que aportan? La empatía nos debe a movernos a ser parte de la solución y no del problema. ¿Sí damos la gloria al Señor o no? Bendito sea su nombre del Señor. Y veanlo, volviendo a Nehemías no la estaba pasando mal. En el palacio no la estaba pasando mal, pero es que él no era individualista, él no era egoísta, él no pensaba nada más en sí mismo, pensaba también en los demás de su pueblo. Ojalá Dios nos diera un corazón como el siervo de Dios Nehemías. Si así fuera, muchas cosas, créanme, serían diferentes, muchas cosas cambiarían, empezando por nosotros mismos. Hoy en día, habemos cristianos que solo vamos al templo a ser servidos, que solo pensamos en nosotros mismos, individualistas. Solo pienso en mí, primero yo, después yo. Existen cristianos o jóvenes que no quieren salir de su zona de confort, vienen a ser servidos, y cuidadito y les llamen la atención porque no se les puede corregir porque se sienten y ya no van al templo. Somos egoístas, solo que lo que nos conviene, y los demás, y el cuerpo de Cristo, y los siervos de Dios, y la hermana ancianita, y el niño que está enfermito. Dios que lo ayude, ¿no? Pero hoy estás aquí, hermano. Créelo, hoy estás aquí escuchando esta palabra. Dios quiere algo de ti. Y por último, y ya para terminar, el tercer aspecto, la fe. La verdadera mujer de Dios, el verdadero hombre de Dios sabe siempre delante de quién está. Se desploma en el suelo en reverente adoración y se humilla ante el Señor de los cielos. Nehemías dice, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. La fe es un valor que poseía Nehemías, no una fe mediocre de la que hoy se predica tergiversadamente, que lo incitaba a declarar y a decretar prosperidad y bendición para el pueblo. No, de esa fe no. De que por fe yo declaro y decreto bendición, no, de esa no. Era una fe que lo quebró, que lo humilló, que lo hizo caer de rodillas, que lo hizo caer en oración con llanto y además en ayuno. Sabemos que el ayuno siempre ha sido una forma de humillarse ante Dios. El ayuno y la oración siempre van de la mano, porque se fortalece el espíritu y se acerca más a Dios, nos acerca más a Dios. El ayuno es una forma de humillar la carne y hacer más sensible nuestro espíritu para discernir la voz de Dios. La juventud de
juventud debería ayunar más. Yo quisiera hacer un test, como una vez lo hice en la iglesia de Cuernavaca. ¿Cuántos, no a manera de vanagloria, a manera de estadística, por favor, no tengan pena, cuántos han ofrecido un ayuno en esta semana? Bueno, en el mes de septiembre, creo que vamos ahorita. Gloria a Dios, 2, 3, Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague. Esa manera de estadística, no quiero, no es para vanagloriar, no, es para que se den cuenta. Vamos a decir, en el mes de agosto, ¿cuántos ofrecieron al menos un ayuno en el mes de agosto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ustedes lo ven, no llegamos ni al 10%. Es estadística nada más, como un dato para que nos demos cuenta de algo real que está pasando. Nehemías, después de escuchar la noticia, no corrió a los pies del rey de Persia, ni tampoco con sus amigos más influyentes. Él hizo lo que todo buen hijo de Dios sabe hacer, que es ir a los pies de Cristo y suplicar de Él su misericordia, porque tenía fe. Porque ¿cómo arrodillarse, ayunar y orar ante alguien quien no cree? No puede ser eso. Pero él sabía delante de quién está. Recuerda, hermano joven, que la fe es la que en los momentos difíciles de tu vida te va a sostener. Va a hacer que puedas vivir confiadamente en el Altísimo, que te va a respaldar si tú le honras. El Altísimo, y con todas sus promesas, te va a respaldar, te va a ayudar, te va a sostener si tú le honras a Él, si tú le obedeces a Él, si tú le haces caso a Él. Alabado sea el nombre de Dios. Por último, me enfoco ya en la oración de Nehemías. Ya se me acabó el tiempo. Quería analizar la oración de Nehemías. Se los dejo de tarea, porque ya no me va a dar tiempo. Y ya nada más voy a la conclusión del tema. El versículo 5, por si anotan, el versículo 5 de la oración de Nehemías. Nada más la voy a leer, hermanos. Una disculpa, ya no me da tiempo, porque el programa sigue. Dice: y ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En el versículo 5, y esto si te sirve, tómalo como modelo para tus oraciones, que ojalá no sean de medio minuto, de un minuto o de dos, sino que sean de más. Lo les he comentado al coro, hermano, pero de verdad platiquemos. Luego pareciera que tenemos resortes en las rodillas, de verdad. ¿Cuánto dura una oración? ¿Se han preguntado cuánto dura su oración? ¿Han puesto en alguna ocasión un cronómetro? ¿Se han dado cuenta? Pues en un estándar no dura ni 5 minutos. En un estándar mayoritario, ni 5. Dios nos ayude. Pero bueno, lo menciono rápido. En el versículo 5, Nehemías exalta, adora, reconoce, aún en medio de la aflicción. Eso es lo que sabe hacer un hijo de Dios. Nehemías no estaba feliz, no estaba exaltando a Dios porque se encontraba recibiendo una bendición. Estaba llorando, estaba enlutado, estaba triste, estaba afligido, y aún en medio de esa situación, él ensalza el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden dar la gloria al Señor en medio de las dificultades y las aflicciones? Eso es un principio que deberíamos tener. Me siento mal y corro con mi amigo. Me falta dinero, voy a que me preste dinero mi papá, que me preste dinero el mejor amigo que tengo. Que me falta esto, corro con la gente, pero no voy a los pies de Dios. Eso es lo que Nehemías hizo. Y usted y yo deberíamos de hacer lo mismo, correr a los pies de Cristo. Y ahí, como dice, exaltar y adorar en medio de la prueba. Verso 6 dice: esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí. Y lo afirma: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado,
En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Repito, él nació en el cautiverio. Él podría excusarse y decir, bueno, los de antes. No, ahí estaba la humillación. No hay orgullo, no hay soberbia. Ahí está una completa humillación. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Es decir, ustedes van a pecar y yo los voy a esparcir. Mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra, si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos. De ahí yo os juntaré y traerlos he al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Vemos confesión y súplica conforme a la voluntad de Dios. No se inclinó para pedirle un cargo. No se humilló para pedirle: ay, dame que termine mi título universitario. No se humilló para decirle: dame más dinero. Estaba ayunando y orando por alguien más. Pongámonos de pie. El tiempo se termina. A manera de conclusión, recuerde que la óptica de Dios se centra en tu corazón. No dejes que el enemigo y las banalidades de este mundo perviertan tu corazón. Mejor entrégaselo al Señor. 2. No seremos perfectos, pero Dios es el único que puede transformar tu vida en un perfeccionamiento progresivo por medio del nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? Pues bueno, dice la palabra de Dios que esto es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. 3. Recuerda que los hijos de Dios tienen una sola identidad, no tienen dos. Llévatelo a tu casa, joven. Los hijos de Dios tienen una sola identidad, no dos. No tienen una identidad aquí en la casa de Dios y otra en la escuela. No tienen una identidad allá en el trabajo y otra aquí. Son de una sola cara, no son de dos caras. La empatía, 4, nos debe de llevar a ver las necesidades de la iglesia como propias de tu grupo juvenil. Pide a Dios que te utilice en sus manos para ser parte de la solución y no del problema. Y si reconoces que estás siendo tú el problema, la piedrita en el zapato del pastor, el estorbo del líder juvenil, si tú eres eso, si tú eres de eso, arrepiéntete. Estás a tiempo de arrepentirte y Dios puede cambiar tu vida y tu corazón para ser un vaso de honra. Y por último, si tienes fe, podrás entender que la óptica de Dios nunca va a ser la misma que la tuya, pero con fe puedes saber que Dios tiene el control y que Dios es Dios y nunca se equivoca. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz de Dios sea con todos y cada uno.